¿Cómo les fue con Joel? Joel esta semana. Como fuertecito ese Joel, ¿no? Para quienes nos están visitando por primera vez, estamos caminando hace una semana, hace dos semanas realmente, en una serie de predicaciones que expone todo un libro de los profetas menores en el Antiguo Testamento, cada semana, un profeta cada semana. Y junto con la serie de predicaciones estamos mandando una lectura para que ya vengamos un poco informados de cómo es el texto antes de poder escuchar la predicación. Así que si tú quieres conectarte, bueno, escríbenos por el WhatsApp informativo de la iglesia y te podemos mandar la información de la lista de predicaciones y los textos que estamos haciendo para que puedas ir a la par con nosotros. Joel. No sé si ustedes se percataron al leerlo, pero Joel tiene algo de base que de pronto no es tan explícito en el libro, pero es muy claro a la hora de ver la manera en que Joel ve el mundo. La pregunta que esto nos salta al arrancar este profeta es: ¿de qué manera tú ves los acontecimientos de tu vida? ¿Cómo interpretas tú los sucesos que pasan? ¿Y cómo interpretas tú, de hecho, las cosas que pasan en la historia? Cuando prendes las noticias y ves un conflicto como el que pasaron hace un tiempo, bueno, continúa la tensión entre Ucrania y Rusia, o ahorita Israel con Palestina. Cuando ves hace unos 3 años noticias como las del COVID y los diferentes virus que se levantan por ahí, cuando tú escuchas eso, ¿cómo lees, cómo interpretas cuando ves el tema de las elecciones y los presidentes que se ponen en los diferentes países? ¿Tú cómo ves eso? Porque hay algo muy claro en los profetas, especialmente en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver cómo estos hombres y mujeres tenían una cosmovisión bíblica de la vida, una comprensión en donde ningún suceso de la historia está fuera de la providencia de Dios. ¿Listo? Y de pronto, para aclarar los términos, va a ser muy importante entender la diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios, ¿sí? Porque la soberanía de Dios, que es la que nosotros decimos, el Señor es soberano, eso lo repetimos mucho, es que Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer, que Él tiene el poder, el dominio, la capacidad para hacer todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida y en la historia y en el mundo. La providencia de Dios, lo voy a leer literalmente en una definición, se refiere a la creencia de que Dios está activamente involucrado por su gracia, en su sabiduría, en su verdad, en su amor, en la supervisión, el cuidado y el gobierno de todas las cosas en el universo, todo. Implica que Dios controla y dirige los acontecimientos del mundo según su plan y su propósito divino. Aunque puede parecer que ciertos eventos ocurren por casualidad o que están fuera de nuestro control, la doctrina de la providencia de Dios sostiene que nada sucede sin el conocimiento y el permiso de Dios. Es decir, que no hay nada literalmente en la faz de la tierra, en el universo, que esté fuera de algo que Dios controle, dirige y utilice para cumplir sus propósitos. ¿Listo? Si tú te pones esas gafas para ver la vida, entonces eso empieza a dar todo un matiz para entender no solamente lo que te pasa, las circunstancias adversas que enfrentas, sino también lo que está pasando en la historia del mundo. Esto no se ha salido del control de Dios, ni la dirección de Dios, ni del propósito de Dios. Desde ese punto de vista es que Joel empieza a interpretar la vida.
Él va a enfrentarse a una plaga enorme, y él, detrás de la gran plaga que trajo una hambruna tenaz en una época en particular a Judá, él ve los hilos detrás de cada evento de la historia. Él ve la mano de Dios. Por eso, al arrancar este libro de Joel, yo quisiera que tuvieras muy consciente, muy claro, que él parte de la perspectiva de que nada en nuestra vida surge por azar. Nada es un accidente del destino. Todo está engranado dentro de un plan de Dios. ¿Listo? Ahora, ¿quién es Joel? La verdad no tenemos ni idea. Porque lo único que se sabe de Joel está en el primer versículo. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Punto. No aparece más en el Antiguo Testamento. Así que, tratando de, como hemos venido haciendo, el contexto del libro, no tenemos ni idea de Joel. Solamente nos deja este enunciado, y de hecho no está claro a quién le escribe Joel. Uno puede intuir que es al reino del sur. Recuerda que está dividido en esta época al reino del sur, al reino de Judá. Lo podemos deducir por algunas menciones que hace ahí, pero el cuándo y el dónde también es un misterio, porque a diferencia de otros profetas, Joel no nos dice en épocas del rey tal, o en épocas en las que pasó determinado terremoto, o en épocas de nada. No tenemos una claridad de en qué marco de referencia se da. Lo que sí sabemos es que, según los comentaristas, aparece entre el siglo VIII y el siglo V. El periodo es enorme, ¿cierto? Son muchos. Pero sí aparece dentro del contexto en el que todavía el templo está de pie y todavía se están ejecutando adoraciones en el templo. Así que el templo todavía no ha sido destruido. ¿Listo? En el reino del sur. ¿Por qué escribe Joel este libro? Lo curioso también de la particularidad de este libro, como vieron en el videito introductorio, es que Joel no denuncia ningún pecado específico, como si lo hizo Oseas. No nos dice nada. Pero sí es muy claro que Dios está reprendiendo a su pueblo a causa de su pecado. Así que parece asumir Joel que el lector entiende lo que está pasando en el contexto, y quizás lo que más da luz a eso van a ser los otros profetas y las denuncias que ellos hacen. Pero este libro no nos dice particularmente cuál era el pecado del pueblo. Así que, ¿para qué? Lo que sí está claro es la intención. Él está llamando al arrepentimiento antes de la venida del Señor, del día del Señor. El libro, aunque tiene solamente 3 capítulos, lo podemos dividir fácilmente en 2. Una que es como el desastre que pasó y el juicio que vino sobre Judá, que los llama al arrepentimiento. Y la segunda parte del libro, en el capítulo 2, versículo 18, es toda una promesa de restauración y de justicia. Entonces ahí como un gran panorama, a quienes no pudieron ver o no vieron el videito o leer el libro, eso es como un panorama de lo que es el texto. Hoy quiero abordar este libro. Le he puesto Joel, el camino del quebranto, ¿cierto? Del quebrantamiento a la restauración. Del quebrantamiento a la restauración. Y quiero proponerles que lo estudiemos como es una estructura que uno logra ver como puntos en los cuales Joel está escribiendo esta profecía. Pareciera como un mapa, un camino que nos lleva desde un quebrantamiento actual que ellos están viviendo hasta una restauración futura. Y va a pasarnos por 4 pasos que yo quisiera proponerles, que para nosotros mismos fuera la manera en que nosotros interpretáramos quizás algunas de las circunstancias adversas o de quebrantamiento que estamos experimentando actualmente en nuestra vida. ¿Listo? ¿Qué requiere esto? 1. Reflexión. 2. Arrepentimiento. 3. Restauración. Y 4. Esperanza. ¿Listo? Nos vamos con nuestro texto. Déjenme orar antes de leer, y por supuesto, como es tan largo, vamos a leer extractos del libro en diferentes partes para construir una imagen completa de todo Joel. Mi amado Señor, gracias por tu palabra, por dejarnos hoy una vez más ser formados y moldeados en nuestro pensamiento y en nuestro corazón.
para ver la vida como tú la ves, para entender los propósitos que te tejes detrás de cada situación, detrás de cada circunstancia, especialmente detrás de la adversidad. Danos una mente bíblica. Danos unas nuevas gafas para ver el mundo, para entender lo que tú estás haciendo, a lo que tú nos estás llamando. Haz que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz. Y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a arrancar con el primer punto de este camino, que es la reflexión. Vayan conmigo al capítulo 1 de Joel, versículos 2 al 7. Oigan esto, ancianos, así empieza la profecía. Y presten oídos, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Despierten, borrachos, y lloren, y giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce que les quitan de la boca, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león, y tienen colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación, y astillas de mi higuera. De todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Lo primero que Joel empieza a describir es la realidad de una plaga que ha azotado la tierra. ¿Una plaga de qué? De langostas. Y ustedes ven en el versículo 4 cómo los clasifica: la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón. Hay una serie de comentaristas que dicen, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Son diferentes tipos de animales? ¿Son diferentes estadios en el que va evolucionando? ¿O son diferentes tipos de langostas del mismo grillo que nosotros encontramos? Recuerden que la langosta no es aquí no se está refiriendo a la langosta del mar, ¿cierto? Se está refiriendo a la langosta ese saltamontes grande que acaba con todo. De hecho, no sé si recuerdan que en COVID hubo un temor muy grande, porque justamente en el medio del COVID también se levantó una enorme plaga de langostas en África, que estaban acabando con todo. ¿Recuerdan eso? Hace unos 3 años. Que las personas decían, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde salieron esos animales? Porque son por millones y millones. ¿De dónde salieron? Investigando un poquitico las noticias del fenómeno que se da, resulta que en el desierto de Arabia hay un sector inhabitado en el desierto donde había una población pequeña de estos insectos pequeñitos, grillos. Pero inusualmente, dice el noticiero, inusualmente, unas tormentas azotaron ese desierto. Y ese desierto empezó a reverdecer, ¿cierto? A crecer. Y esos animalitos, sin que nadie se diera cuenta, se empezaron a multiplicar, y a multiplicar, y a multiplicar por millones. Nadie se dio cuenta. Y de repente, cuando se acabó la lluvia y el pasto verde, los animalitos salieron a buscar más comida. Y desde ahí fue que se levantaron y se fueron como una nube densa hacia el África y empezaron a azotar por todas partes. Qué curiosidad, ¿no? De repente. Y aquí es donde Joel empieza a hablar de la perspectiva en la que él ve la vida. Que ningún suceso de la vida está desconectado del propósito, de la dirección de Dios. Eso que en el COVID se vio como, de repente se levantaron estos animalitos, o él dice, esto fue la mano del Señor, el que hizo esto, estas langostas. Así que, ¿cuál es el proceso de reflexión en el que Joel empieza a invitar al pueblo a entrar? Primero, llama a los ancianos a 2 cosas. 1, presten oído y hagan memoria de las cosas que han acontecido. ¿Por qué? Porque no se ha visto cosa alguna. ¿Cómo lo sabemos? Porque ni los padres ni los padres de sus padres sabían de esto, no se ha visto algo así. Eso es inusual.
Y es un llamado no solamente a prestar oído y a pare y mire lo que está aconteciendo y entienda los hilos que se tienen detrás de las calamidades grandes que están pasando en la vida, para que puedan ver la mano de Dios y cuéntenselo a sus hijos, generación a generación a generación. ¿Para qué? En últimas, Dios está tratando de advertir a este pueblo para que esta disciplina que ha venido de su mano no se repita. ¿Cómo describir esa plaga? Y si ustedes se dan cuenta, nos dicen más o menos cómo son. Dicen que devoran todo, que es una plaga que azota toda la tierra, que en últimas genera desolación, ruinas. Y los versículos 8 al 14 empiezan a describir que se comieron el grano, que acabó el vino nuevo, que ya no hay aceite. Mejor dicho, los árboles frutales quedaron en palitos. No hay nada. Eso acabó con todo. Y los que sean curiosos como yo, googleen ahorita en la tarde una plaga de langostas. Y es impresionante ver eso. Impresionante. Acabaron con todo, literalmente. Este país quedó en ruinas porque todo lo que era su sustento, un país agrícola, se acaba de terminar. ¿Por qué? Porque curiosamente se levantaron las langostas y acabaron con todo. Joven, en el versículo 8 al 14 empieza, junto con la descripción del daño que estos animales causaron, empieza a hacer una invitación muy particular. Versículo 8, lamentense. Versículo 11, sientan vergüenza. Versículo 13, entren en luto. Versículo 14, humíllense y clamen al Señor. ¿Qué está haciendo Joel aquí? Joel está leyendo las noticias, leyendo las circunstancias y está viendo la disciplina de parte del Señor en un suceso natural. Dice, esto vino de la mano del Señor. Y es un llamado al lloro, al lamento, a la humillación y al clamor, a un volverse al Señor. De hecho, en el versículo 15 dice, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso, anticipando como que lo que ha pasado en últimas es solo una muestra del potencial destructivo que puede traer el Señor cuando va a traer justicia sobre su pueblo. Joel lanza una pregunta: ¿no ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Y me encanta la manera en que, viendo la crisis, el hambre, la escasez, el dolor, el luto, el duelo, cuando la gente, todo lo que se esforzaron por cosechar y todo lo que se esforzaron por levantar para ellos, para sus hijos, para sus generaciones, está completamente acabado. Todo se acabó. Y Joel lanza esa pregunta, versículo 16: ¿no ha sido suprimido el alimento, la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Porque en última Joel dice, ¿no ha sido Dios el que hizo esto? Porque ¿quién lo suprimió? ¿Quién quitó? Dios. Las semillas se secaron bajo los terrones, los almacenes están asolados, los graneros derribados, el ganado muge y andan vagando buscando pastos. Y ahí en el versículo 19 lanza su clamor: a ti clamo, Señor, por favor. ¿Por qué? Porque el fuego devoró todos los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos. Hasta aquí, Joel nos ha dejado una clara interpretación de los hechos lamentables que está viviendo en su historia. Y él dice que esto vino de la mano de el Señor. Y que eso, de hecho, es un llamado de parte del Señor. No nos dice por qué, pero es una manera en que él interpreta la vida. La pregunta es: ¿cuáles son los lentes con los que nosotros debemos interpretar la vida? Porque cuando viene la calamidad, cuando viene la escasez, cuando vienen las crisis, cuando vienen los malos gobiernos, cuando vienen las guerras, ¿cómo ves tú eso? Porque la primera invitación que yo quisiera dejarles es como dice literalmente el versículo 2:
presten oído y miren lo que está pasando. Porque cuando tú tienes en tu corazón la certeza de que la providencia de Dios gobierna todas las circunstancias del mundo, entonces uno como un hijo de Dios sí necesita parar a pensar qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y claro, vivimos en un mundo caído que vamos a tener dolor y sufrimiento, pero aún el dolor y el sufrimiento, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas, y el contexto de Romanos 8 es el sufrimiento. Así que en últimas, una primera invitación, si tú estás viviendo una etapa de quebrantamiento y de dolor, es primero parar a pensar, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿De qué manera Dios está hablando a través de esto? Y abrazar la idea que tenía Job, de esos versículos que citamos tantas veces, Job 1:21. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Job 2:10. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Porque ¿quién trae el bien? Dios. ¿Quién trae el mal? Dios. Y sé que esto genera una pregunta: ¿cómo así el mal viene de Dios? No. Lo que estamos afirmando en la providencia de Dios es que Dios tiene la potestad de frenar el mal, pero también tiene la potestad de decir: adelante, sigue. Él es soberano, como en el caso de Job, para decirle a Satanás: listo, haz con él lo que tú quieras, o para decirle: no. El bien y el mal de la mano del Señor. ¿Ustedes ven la vida así? Porque en últimas, cuando nosotros decimos Dios es soberano, quiere decir que aún el mal, el maligno, los malvados están debajo de su autoridad y de su dominio. Es decir, que cuando el malo quiere hacer el mal, Dios puede decir no, puede bloquear, puede frenar. Pero en últimas, si Dios quiere, hay una voluntad permisiva y dice: adelante, y no frena el mal. Porque el mal no está por encima de Dios. El mal en últimas, y por eso algunos dicen: el mal viene de Dios. Sí, porque Él puede enviarlo, como vamos a ver en Joel, que Él envía este ejército, como también puede permitirlo. Pero si lo permite, es porque lo puede frenar. Entonces, en últimas, Dios sí tiene que ver con esto. Aun cuando el mal viene, ¿por qué lo permites? ¿Por qué dejas que esto pase? Y aún, una de las preguntas que más nos invitan a la reflexión es: ¿qué está haciendo Dios con esto? ¿A qué me está llamando? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué nos está enseñando? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? Porque, mis queridos, si entendemos que Dios es soberano y providente sobre todas las cosas de nuestra vida, entonces es nuestro deber parar, como dice Joel, y reflexionar y meditar sobre cada situación adversa que viene en nuestra vida, porque ninguna cosa está fuera del dominio de Dios. Nada de lo que te ha pasado está fuera del dominio de Dios. Nada. Así que el primer paso en este movimiento desde el quebrantamiento a la restauración es: reflexiona. Reflexiona, mirando los hilos de la historia, cómo Dios está tejiendo cada cosa. El segundo paso aparece en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, el arrepentimiento. Toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él.
y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra, así corren, como estrépito de carros, saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de las llamas de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso, dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos y palidecen todos los rostros, como valientes corren, y como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas, no se aprietan el uno contra el otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas, no rompen filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su esplendor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y ¿quién podrá soportarlo? Lo primero que hace Joel, después de estar experimentando escasez, hambruna, desolación, e invitar al pueblo a lamentarse y a llorar por esto, es que dice, mis queridos, esto solamente es un anticipo del temible día del Señor. Ese concepto teológico del día del Señor aparece a lo largo de todos los profetas, pero ningún profeta, de las 16 veces que aparecen en los profetas, en ningún profeta se refiere tanto como en Joel. De hecho, ese es el grueso como de su mensaje, el día del Señor. ¿A qué se refiere el día del Señor? Es básicamente cuando Dios decide intervenir en la historia para poner en orden las cosas, el día del Señor. Claro, a lo largo de los profetas vamos a ver varios momentos que se definen como el día del Señor, como esta plaga de langostas, fue el día del Señor. Pero Joel empieza a anticipar unos días que vendrán hacia adelante, que de hecho en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro lo refiere también a el día del Señor, cuando el Señor viene a ejecutar justicia y a poner las cosas en orden. En el capítulo 2, Joel, ya que ha visto que esto vino de la mano del Señor con una reprensión, esta hambruna y esta plaga que acabó con todo, entonces toquen trompeta, suene la alarma, llamen a la gente, porque viene el día del Señor. Y empieza a escribir, si ustedes se dan cuenta, otro ejército. Viene algo peor. Y toda la descripción que hace muestra en últimas la efectividad, el orden y el potencial destructivo que tiene este nuevo ejército que Dios va a mandar antes de que ellos se arrepientan. Por eso el versículo 12 empieza a saltar, y les quisiera proponer, esta para mí es como la bisagra, el gran mensaje del libro. Versículo 12. A una hora después de qué? De esto que les he anticipado que viene sobre ustedes, a una hora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a amar al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Joel le anticipa al pueblo. Mis hermanos, ¿ustedes creen que esto es terrible? Dios ha dicho que viene algo peor hacia adelante. Si seguimos obstinados en estar lejos de Él. Por eso, ¿cuál es la gran invitación? Que la reflexión que han hecho del pasado, del presente, les ayude a organizar su camino hacia el futuro. ¿Cuál camino? Que es que ellos están lejos del Señor. Porque a quien le dice a uno, vuelvan a mí, sino a los que se fueron de mí. ¿Y cómo les dice que vuelvan? De todo corazón. ¿Por qué?
¿Por qué hace esa claridad? ¿Por qué no solamente dice, no venga? Sino que dice, vuelvan de todo corazón. ¿Por qué? Porque en últimas, sí parece que uno podría volver de mala gana o volver a medias. Pero cuando habla de todo corazón, está diciendo una entrega absoluta, completa y total al Señor. De hecho, si se dan cuenta la forma en que describe el arrepentimiento, es con ayunos, llantos y lamentos. Recuerdo estar hablando hace unos meses con alguien. Decía, pero ¿por qué arrepentimiento? Esa palabra es fea. Obviamente era alguien bastante moldeado por estas corrientes de pensamiento positivo, y esa palabra de arrepentimiento me sonaba muy fea. Como que, ¿pero por qué? No, hagamos autorreflexión, autodescubrimiento. No es arrepentimiento, no, es que eso suena feo, fue como si yo hubiera hecho algo. Sí, es que has hecho algo malo delante del Señor. Ahora, cuando hablamos de ayunos, llantos y lamentos, literalmente, para quienes no conocen el ayuno no solamente era abstenerse de comer algo, sino que era una forma práctica de mostrarle a Dios que nosotros teníamos una necesidad más grande de Él que del alimento. Porque en últimas, el alimento es una necesidad básica, esencial de nuestra vida. Y cuando voluntariamente decimos, no vamos a comer para buscar al Señor, nosotros estamos casi que automatándonos, ¿cierto? Autosacrificándonos para decirle a Dios que Él es más importante. Ese ayuno era una forma en la que el pueblo mostraba su humillación delante de Dios y su verdadero arrepentimiento. Vuélvanse con ayunos. Pero las otras dos, llanto y lamento. Ese lamento, particularmente, es el lamento del luto, de quien ha perdido a alguien. Lamento. ¿No les parece que es como muy grueso la manera en que describe el arrepentimiento? Vuélvanse de todo corazón. Y añade, rasguen su corazón y no sus vestidos. Porque en la práctica de este tiempo, quien estaba arrepentido, una de las formas de mostrarlo era que se rasgaba las vestiduras y se ponía silicio en la cabeza. Pero Dios no quiere las formas, quiere el fondo. No quería solamente una señal, quería un arrepentimiento genuino de corazón. Eso nos pone a pensar, mis queridos, ¿de qué manera es que el Señor nos llama a volvernos? Yo estaba hablando con algunos hombres estos días y yo les decía, cuando eres pastor, tú tienes una habilidad dada por Dios para identificar no solamente el pecado de otros, las realidades conflictivas y las batallas del corazón, sino que también te permite identificar eso con cierta facilidad en ti. Entonces, yo me paso un escáner y yo logro ver lo pecaminoso en mí. Es decir, las intenciones malvadas con las que quiero hacer algunas cosas, los motivos desviados con las que hago determinadas cosas. Yo me las vuelvo, ¿cierto? Yo me vuelvo mi pecado a mí. Uno se empieza ahí como que, claro, por eso es que estoy tan mal, por eso es que estoy tan enojado, por eso es que estoy tan ansioso, y uno empieza a diagnosticarse ahí. Pero compartiendo con los hombres, ¿saben qué es el problema? Que muchas veces me he dado cuenta de hábitos pecaminosos, pensamientos, deseos pecaminosos en mi vida. Los logro identificar con claridad, con mucha claridad, pero no me duele. Y yo les decía, para mí eso es un gran riesgo y es un gran peligro, ser capaz de ver el pecado, pero que no me duela. Porque ustedes saben, mis queridos, que a Dios no solamente le importan los pecados escandalosos, sino que también le importan las motivaciones de tu corazón. Y cualquier cosa que tú no haces para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria, es pecaminoso.
Creo que de esto era lo que les estaba hablando a esos hombres en estos días. Yo le he tenido que pedir al Señor, por favor, dame dolor, porque logro ver que estoy siendo soberbio con mi esposa, pero no me importa y no me duele. ¿Me entienden el punto? Me estoy dando cuenta que no quiero restablecer esta relación con esta persona porque estoy herido y no quiero, y sé que es pecado porque las escrituras me iluminan y me dicen que es pecaminoso, pero no quiero porque logro ver el pecado, pero no me duele. Y mis queridos, yo creo que uno en el tiempo que avanza en la fe, uno se da cuenta muy rápido de sus pecados. Y la verdad, a medida que acompaño más y más de ustedes, me doy cuenta que esto debería ser una oración más constante. Señor, haz que el pecado me duela. Por eso es que en el Nuevo Testamento muestran al Espíritu Santo como quien convence de pecado, justicia y juicio. Porque si necesitamos a alguien que nos diga, hermano, por ahí no, esto es peligroso. Porque puedes ver el pecado con facilidad, pero tu corazón no se vuelve al Señor. Puedes rasgar tus vestidos, que para mí en últimas es una de las formas en las que hemos hablado varias veces, de la diferencia entre arrepentimiento, que es cuando yo voy por acá y digo, uy, esto no es. El Espíritu Santo me convence, esto no es. Arrepentimiento es que yo doy la vuelta y no sigo por el mismo camino. Pero el remordimiento es eso. Y sigo por ahí. Y sigo por ahí. Eso no cambia nada. Eso es lo que le está diciendo Joel al pueblo. No se rasgue sus vestiduras. No digas, sí, yo no, es que yo sé que esto es muy horrible. No, es que yo sé que eso no le gusta a Dios. Pero haz algo. Rasga tu corazón y que te duela profundamente. Y creo que Oseas fue hermoso para mostrarnos. Porque es que le duele al Señor nuestro pecado, ¿cierto que sí? Le duele al Señor nuestro pecado, así que duélete con Él. Esa es la invitación al arrepentimiento, pero es un arrepentimiento muy hermoso, porque ustedes ven, aunque hay una sentencia de juicio, Joel hace una claridad del por qué es que nos quiere volver al Señor con todo nuestro corazón. Versículo 13, parte B. Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infringir el mal. Me encantó una nota de un comentarista que decía: no nos arrepentimos con Dios con la idea de que Dios es tan malo que si no vuelvo a Él me va a destruir. En cambio, la idea que Joel da es que Dios es tan misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que me librará de lo que yo merezco si me vuelvo a Él. En última instancia, es su bondad la que nos lleva al arrepentimiento, como dice Pablo en Romanos 2:4. Es su bondad la que nos llama a volvernos, no es el temor de su destrucción. ¿Qué imagen tan bonita, no? Del arrepentimiento. No nos volvemos al Señor por el temor de la destrucción, nos volvemos por su carácter compasivo, misericordioso. Y eso está lleno de estas imágenes de la paternidad, donde uno no se sentenció. Ya te lo dije, ya. ¿Cierto? Pero se vuelve de todo corazón y yo no quiero hacer el mal. Yo no quiero hacer el mal a mis hijos. Yo quiero su bien. De hecho, las disciplinas son para su bien, no son para su mal. Y es justamente su bondad la que nos devuelve hacia Él. El tercer paso: reflexión, arrepentimiento, restauración. Vamos al capítulo 2, versículo 18. ¿Qué pasa si este pueblo atiende ese llamado? ¿Qué pasa si este pueblo despierta y dice, sí, todas estas circunstancias adversas son una forma en la que Dios constantemente nos está llamando a volvernos a Él?
Dios está orquestando esto para hacernos caer en cuenta, como les he citado tantas veces esta cita del escritor C.S. Lewis, el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Lo hablamos la semana pasada. Son justamente las adversidades las que nos devuelven al Señor, no porque el Señor sea duro, más bien porque nosotros tenemos un corazón muy duro, que requiere maquinaria pesada para taladrar. ¿Qué pasa si este pueblo se vuelve? Capítulo 2, versículo 18. Joel va a listar dos tipos de restauración. Entonces, si ustedes hacen esto, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Y al ejército del norte lo va a mover para otro lado, y empieza a hacer la descripción de cómo es que ese ejército va a volver hacia sus tierras. Versículo 21. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ahora maravillosamente con ustedes. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. La primera restauración que nos muestra aquí es una restauración física. Mis queridos, algo que se me vino a la mente. Por eso es tan importante cuando tú leas la Biblia que la leas en orden. Porque cuando uno coge un texto como este, y seguramente más de una Biblia está rayada así como saltado rosado, verde y naranjado. Porque claro, uno en medio de una crisis bien brava, y Señor llega la prosperidad y que me devolverá lo que el Señor da, langosta, la oliva, el saltón, y no sé si ustedes tocó. Recuerdo mucho hermanas muy queridas orando así: Señor, todo lo que se llevó el saltón y todas estas cosas, los animales, lo vas a devolver. Y es tan importante en nuestra lectura bíblica coger textos completos, porque esta restauración tiene un entonces, antes. Es decir, es ante el arrepentimiento del pueblo que Dios se dispone a bendecir y a restaurar. ¿Sí? Porque muchas veces rayamos esos versículos viviendo una vida tranquila, en libertad, endurecidos contra el Señor y reclamando al Señor sus promesas, ¿cierto? Ay, Señor, te reclamo, ahora tú lo dijiste. Pero no, ten cuidado. Lee bien, porque estos tienen unos condicionales. Y esos condicionales son esos. Dios sí está dispuesto a bendecir y a prosperar a su pueblo cuando se vuelven de todo corazón. Y en verdad, yo creo, mis queridos, que en últimas, no solamente es que Dios diga: ay, ahora sí les voy a soltar las lluvias, y entonces al que se arrepiente le va muy bien, porque el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de grandes siervos y siervas del Señor que terminaron siendo crucificados, perseguidos, apedreados a causa de hacer el bien. Entonces no quisiera que armáramos una teología de la prosperidad aquí, de si me arrepiento, ese trabajito va a salir. Si me arrepiento, ese negocio me va a bloquear. Porque no es así. Eso debería también de alguna manera no volverse de todo corazón al Señor, sino volverse de todo corazón a lo que tú quieres, a tu dinero, a tus planes y a tus proyectos. Y el Señor sabe nuestro corazón. Y Él sabe que muchas veces hacemos transacciones
como tratando de ganar un poquitico la bendición. Como alguien que me dijo, pastor, es que me fue horrible. Y yo, ¿qué pasó? No, pasó esto. Y pastor, yo ese día ofrendé y todo. Yo ofrendé un poquitico más. Y todo me salió mal. Yo creo que esa es la mentalidad, en la que a veces ofrendamos al Señor, pero también a veces nos comportamos con el Señor. Como que vamos a arreglar nuestra vida, pero para que nos haga. El Señor quiere restaurar. Y la verdad, si tú te vuelves de todo corazón al Señor, tú vas a ver restauración, no solamente física, vas a ver restauración alrededor tuyo, porque someter tu vida a Cristo trae vida. Va a traer vida a todos los lugares, a tu trabajo, a tu matrimonio, a la crianza de tus hijos, con tu familia, con tus vecinos. Someter tu vida al Señor trae vida consigo. Eso no es una cosa mágica, es una cosa lógica. Lógica completamente. Rendir tus pensamientos, tus planes, tus proyectos a quien es más sabio que tú, a quien es más poderoso que tú, a quien tiene planes más altos que los tuyos. Por supuesto que va a traer bien. Siempre. ¿O no? Es lógico. No es mágico, es lógico. El Señor va a restaurar y va a compensar. Es hermoso ver eso. ¿Compensar qué? Si ellos se ganaron eso, es que nos va a compensar. Así de misericordioso es el Señor. Luego viene otra restauración, versículo 28. Y sucederá que después de qué? De la restauración, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y los sobrevivientes estarán a los que el Señor llame. Aquí hay como 3 predicaciones en este texto, en este pedazo. Pero hoy quiero mostrarles particularmente cómo es que Dios dice que también va a restaurar, porque hay una promesa que está mucho más larga. Y era la promesa de ¿quién? De la venida del Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que Dios hacía en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba contra Él, es que la presencia de Dios se retiraba del templo. Dios se alejaba del pueblo. Pero aquí la promesa de restauración no solamente es que Dios va a bendecir, sino que Dios, en últimas, va también a dar lo más preciado que puede dar. Y es a Él mismo, su propia presencia morando entre nosotros, de tal manera que logramos una fluidez de escuchar al Señor y hablar del Señor en todo tiempo. Somos casi que llenos, saturados del Espíritu. Algo que pasó en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo llegó y ese pueblo ¡boom!, se desbordó para afuera, por todas partes, hablando de las bondades del Señor. Indiscriminadamente, ancianos, jóvenes, niños, siervos, todo el mundo recibiría la presencia del Señor. Una promesa que Dios hacía a Joel y que la cumplió en el libro de los Hechos a su iglesia. Él envió su Espíritu. Restauración. Por último, la esperanza. El capítulo 3 de Joel nos muestra que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo, mi heredad Israel, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Este capítulo 3, Joel
está apuntando ahora a algo más. Porque el pueblo ha experimentado el dolor de la disciplina de Dios. Joel los está llamando ahora a comportarse y a responder en arrepentimiento al Señor, conscientes de que viene un juicio venidero, que viene un día peor. Los anima a arrepentirse con un montón de promesas, que si ellos se devuelven al Señor, el Señor los va a restaurar, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pero ahora hay algo más que está pasando alrededor, y es que este segundo ejército del cual el capítulo 2 de Joel nos está hablando, hay una discusión entre los comentaristas si en últimas era un ejército de langostas otra vez, o si era el ejército del norte. Sin embargo, nuestro texto sí tiene esa pista en particular que nos dice que él va a tomar a ese ejército del norte, en el versículo 20 del capítulo 2. Y sabemos por los demás profetas que Dios envió su juicio a través de dos reinos grandísimos, de dos reinos del norte, de Asiria y de Babilonia. Entonces sí, estas naciones vendrían, y ese juicio, mis queridos, ese juicio al final llegó sobre este pueblo. Tanto Asiria como Babilonia tomaron Israel en el norte y Judá en el sur y devastaron todo y se llevaron ese pueblo por todas partes. Ahí es donde dice que vinieron sus hijos y repartieron sus tierras y se feriaron el pueblo como si fuera algo para una rifa o un bingo. Ahí, ese juicio llegó. Pero es justamente después que Dios dice, también esas naciones las voy a reprender, porque Dios es justo. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Va a reunir a todas las naciones y las va a poner en un juicio delante del Señor, en el valle de Josafat, que básicamente es una expresión que significa Dios entra en juicio, y entra en juicio con ellos. Pero algo curioso de este texto que nos metieron hasta el final del capítulo 3, se darán cuenta que Dios les dice, ustedes quieren venirse contra mí, quieren vengarse de mí, naciones de la tierra. Y en el versículo 9 al 11, de una manera muy irónica, les dice, pues bueno, cojan sus arados y sus posaderas y sus podadoras y forjen alguna espada y alguna lanza para venir contra mí. De una manera irónica, el Señor se ríe de ellos. ¿Ustedes creen que van a poder pelear conmigo, naciones de la tierra? El Señor se levantará para hacer juicio. Y dice versículos 13 al 15, como en últimas, en su ira, pisará las naciones de la tierra, multitudes de multitudes, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión, y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su esplendor. El Señor ruge desde Sion, y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y en Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán por ella. Lo último que Joel hace para animar a este pueblo es recordarles que también hay un juicio venidero, no un juicio que viene ahorita en su tiempo, sino un juicio venidero, un día del Señor en donde Él entrará en juicio con todas las naciones de la tierra, y Él particularmente ejecutará su ira contra todos aquellos que no acudieron a correr, que no corrieron a buscar refugio en el Señor. Esa última esperanza es muy clave, mis queridos, porque en un mundo de sufrimiento como el que nosotros estamos, de injusticia, de maldad, claro, nosotros podemos experimentar de alguna manera restauración y redención que Dios hace en nuestra vida, en nuestras cosas, pero nosotros sí anhelamos el día en que el Señor venga y toda esta maldad con la que comenzamos esta predicación, toda esta maldad del mundo sea castigada, que el mal frene, pare para siempre.
Por eso es que Joel es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento, particularmente porque todas estas imágenes de cómo la noche, el día se convertirá en oscuridad, las estrellas caen del cielo, todas esas imágenes de la oscuridad que viene en el día del Señor vienen en parte de Joel. Todas esas descripciones que en Mateo nos estaba haciendo Jesús, en Mateo 24, todas las descripciones vienen de este profeta, donde Jesús describe literalmente. Ay, me salté la 24. Pero de aquel día, de que lleva ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, disculpen un segundo que crucé ahorita la clase, la hoja y se me fue. Ya. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, Mateo 24, 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y se reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos de los cielos, el uno hacia el otro. Jesús anticipó y habló también de este día del Señor. Mis queridos, en este camino del quebrantamiento a la restauración, una de las cosas que Joel queda muy marcada para nosotros es que la restauración que nosotros esperamos del Señor no es solamente para esta vida, sino especialmente para ese día de la ira del Señor, pero también de la redención o de la restauración de todas las cosas que Dios hará. A este pueblo que se le ha disciplinado duramente, se le está diciendo, aprendan de esto y corrijan sus caminos en arrepentimiento, volviendo al Señor. Y si se arrepienten, el Señor los va a bendecir, los va a prosperar, especialmente va a dar a su espíritu para dirigirlos hacia Él. Pero no termina en ese estado, sino que dice, recuerden que viene un día en donde habrá juicio, pero también restauración de todas las cosas. Y así termina nuestro libro de Joel diciendo, y sucederá en el versículo 18, que en aquel día los montes destilarán vino dulce y las colinas fluirán de leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación, y Edom, estas naciones que eran contrarias, serán un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sion. Joel termina esta imagen con una imagen mucho más futura de la forma en que Dios va a redimir todas las cosas. Aquí ya no habla de campos, de vides, de vinos, de frutos, sino que habla de la casa del Señor, corriendo un manantial de un río de vida que riega el valle de Sittim, un valle que particularmente en la historia de Israel había sido un valle de muchos conflictos y de mucha calamidad. El valle de Sittim es llenado por el Señor, como que el Señor va a restaurar y redimir todas las cosas que han pasado, y Él entrará en justicia y la maldad será completamente castigada. Pero a su pueblo encontrará salvación y redención y un refugio seguro en el Señor. En conclusión, mis queridos, yo quisiera dejarles este caminito como un camino para pasar y reflexionar en nuestra vida y aprender a actuar en congruencia a lo que entendemos de parte del Señor. Primero, reflexiona. Cuando enfrentas la calamidad, la dificultad, la pregunta es, ¿no ha hecho esto el Señor?
Pregúntate por qué. ¿Qué está ¿Qué mostrando? está mostrando? ¿Qué está ¿Qué está enseñando? enseñando? ¿Qué te está ¿Qué está revelando? revelando? ¿Hacia qué te ¿Hacia está qué te está dirigiendo? dirigiendo? Porque en últimas, sí te animo a que tengas una cosmovisión de la vida en la cual nada, absolutamente nada está separado, ajeno, desconectado del propósito y el dominio del Señor en tu vida. Así que primero, reflexiona. Dos, arrepiéntete. Cuando veamos esta realidad de que Dios disciplina a los que ama, como dice el libro de los Hebreos, esas disciplinas de Dios. Recuerda que las disciplinas siempre están para volver tu corazón al Señor. Así que vuélvete de todo corazón. Y hablamos con claridad, no de una manera mediocre ni superficial, sino vuélvete con todo al Señor. Y como somos tan duros de corazón, necesitamos aprender a orar, que el pecado nos duela más. Señor, convénceme y haz que yo pueda llorar por esto. Haz que yo pueda lamentarme por esto. Haz que yo entre a un ayuno por esto. 3. Espera su restauración. Recuerda esto. Siempre volverte a Cristo va a traer prosperidad. ¿Por qué? No porque sea algo mágico, es algo lógico, que cuando tú rindes tu voluntad, tus decisiones, tus pensamientos a Él, Señor, vas a cosechar bien. Vas a cosechar bien. Y en últimas, Dios te ha prometido que Él enviará su Espíritu sobre ti para llenarte, para guiarte, para consolarte, para interceder por ti. El Espíritu Santo de Dios que te dará lo necesario. Aún sin esta vida y en este mundo caído, tú sigues experimentando, como tantos de los escritores del Nuevo Testamento, sufrimiento por hacer el bien. Él te va a guiar, Él te va a dar. Y si en este mundo sigues experimentando sufrimiento por hacer el bien, como Jesús lo prometió que iba a pasar, espera a su consumación. Porque Dios dice que el mal será vencido completamente y que en Él su pueblo encontrará refugio y descanso. Mis queridos, este texto quisiera que fuera, en últimas, una gran invitación. Como les decía, el corazón para mí de Joel está particularmente en esto. Nos muestra, reflexiona en el pasado, piensa en el futuro y cambia tu corazón hoy. Por eso quisiera pedirte que tomes un momento ahí en silencio, para que estés con el Señor. Que pienses cómo está tu caminar con Cristo. De qué manera el Señor, haciendo este camino, de qué manera el Señor ha venido disciplinándote. Te ha estado cerrando los caminos. Te ha estado poniendo brechas, muros, como veíamos en Oseas. Qué cosas el Señor ha estado removiendo y quitando. ¿Cómo es que ha sido un megáfono para ver si escuchas? Que caminas hacia tu instrucción, si no caminas hacia el Señor. Y no solamente una destrucción eterna, tu familia está en riesgo si sigues endureciendo tu corazón al Señor. Tu vida está en riesgo si sigues endureciendo tu corazón al Señor. Tus hijos, tu trabajo. Y pídele al Señor que por favor te deje conocer, como oraba el salmista, aún los pecados que te son ocultos. Oremos por eso. Y si tú puedes hacer claramente una lista, pero es que es la misma lista que hiciste la semana pasada y la antepasada y hace un mes y hace 2 meses. Quizás la petición es: Señor, ayúdame a que esto me duela. Un dolor genuino en mi corazón. Porque yo quiero devolverme hacia ti, no quiero seguir
este mismo patrón que destruye mi vida. Y en últimas me dejará también en una destrucción eterna sin ti. Toma un momento en silencio y piensa en qué es lo que el Señor te está llamando a volverte a Él. Ahora este texto afirma con claridad algo, que si tú y yo nos arrepentimos de todo corazón, aún así nosotros necesitamos a un Salvador. Este pueblo siguió pecando. Y el juicio que Dios le prometió terminó acabando completamente con ellos. Exiliados por todas las partes de la tierra. Hasta el día de hoy viviendo el conflicto que viven con Palestina. Dispersos, lejos del Señor. Así como tú y yo quizás hemos estado. Así que no quisiera dejarte que el arrepentimiento es solamente volverte y hacer un compromiso de que lo vas a hacer mejor. Porque vas a fallar. Y vas a fracasar nuevamente. Pero el texto del capítulo 2, versículo 31 dice que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es justamente lo que nos recuerda ese versículo de Juan 3:16 que tanto recordamos. Que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay esperanza para nosotros lejos del Señor. El primer paso es arrepiéntete. Y el segundo, como Jesús decía en Marcos 1, es cree. Cree que hay perdón en ti. Cree que hay perdón para ti. Cree que hay gracia para ti. Y cree que hay también ayuda oportuna para ti. En Cristo Jesús, quien envió su Espíritu también a nosotros. Para llenarnos y enseñarnos a vivir un día a la vez. La vida como Dios quiere. Cosechando los frutos que Dios quiere que cosechemos para su gloria. Padre, ayúdanos por favor. Danos un corazón dócil. Pero también darnos un espíritu tierno y apacible para dejarnos guiar por ti. Hoy reconocemos la importancia, Señor, de volvernos de todo corazón. No solo externamente, sino de verdad a ti. Anticipando esto, que tú no desprecias un corazón humillado. Que tú eres misericordioso, lento para la ira, compasivo, clemente, grande en amor y compasión, que de hecho tú te retienes de hacernos el mal, porque el mal lo vaciaste sobre tu propio Hijo, por la terquedad, la necedad de nuestro corazón. Él es el que recibe el castigo. Cristo fue el que recibió nuestro mal. Y gracias a sus heridas es que nosotros somos sanados. Es que nosotros tenemos paz con Dios. Gracias por hacer lo que parece imposible para nosotros. Gracias por Jesús. Por la vida que vivió. Por la muerte que sufrió por nosotros. Pero también por la esperanza de una vida renovada por tu Espíritu hasta el día de tu venida. En el